Hola de nuevo. Hoy vamos a ver el fonema oclusivo velar que. Entonces, la descripción general del fonema oclusivo sordo que. Ortográficamente, siempre está representado por K de kilo, por Q y por C, más A, más O y más U. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, del fonema P o de B, que ya hemos visto, que solamente tienen una representación ortográfica, el fonema oclusivo velar que tiene, se puede escribir tanto con K, con Q o con C más A más O y más U. El fonema que es un fonema oclusivo velar. Entonces ya hemos visto los diferentes puntos de articulación. Entonces la zona velar es la zona que está más adentro, ¿no? Que está muy dentro de la boca. A pronunciar que vamos a notar cómo el dorso de la lengua, casi la raíz de la lengua, ¿no? Toca la zona velar. Para su articulación, el postdorso de la lengua toca el velo del paladar, cerrando así completamente el paso del aire. Entonces, es lo que habíamos explicado anteriormente, ¿no? Que a la hora de pronunciar un sonido oclusivo, las válvulas cierran por completo el flujo del aire por un momento y luego deja paso a una pequeña explosión. Es lo que pasa ahora mismo, que la lengua, el postdorso de la lengua, ¿no? El postdorso es la parte que está, la parte que está más adentro, está casi a nivel de la raíz de la lengua, toca el velo del paladar, cierra el flujo del aire, ¿no? Y luego deja paso a una explosión. Finalmente, al cesar la lengua su contacto con la zona velar, el aire sale de una manera algo brusca, aunque sin aspiración. Entonces, estos tres pasos son los mismos pasos que hemos visto antes cuando hemos hablado del alófono o del fonema P y del fonema T, los tres pasos de los fonemas oclusivos, que los órganos articulatorios se preparan para la pronunciación y luego tenemos un cierre total del flujo del aire y luego una pequeña explosión. Las cuerdas vocales no vibran hasta el final de la fase explosiva, por lo que no es un sonido sordo. También hemos explicado esto, que es un sonido sordo porque la vibración ocurre en el momento de hablar, no antes. A diferencia, por ejemplo, de g, cuando pronunciamos g, notamos que la vibración ocurre antes de hablar, antes de pronunciar, pero cuando pronunciamos que, la fonación, la vibración de las cuerdas vocales ocurre después, a la hora de hablar. Es lo que he explicado. Tenemos aquí la parte del postdorso, ¿no? Y esta es la parte velar. Entonces, a la hora de pronunciar que, el postdorso de la lengua, la parte que está más adentro de la lengua, toca la parte velar. La parte velar hemos dicho que es una parte de las partes fijas, ¿no? De la boca, toca la parte velar y luego se abre y deja paso a una pequeña explosión. Distribución de fonema que y grupos consonánticos en español. Entonces, que puede articularse en las siguientes posiciones. Entonces, dependiendo, si hablamos de las posiciones del sonido, del fonema que dentro de la sílaba, lo podemos encontrar en zona pre y postnuclear. Bueno, esto que hemos dicho antes, que el núcleo de la sílaba es la vocal, entonces si decimos que está en una posición prenuclear, entonces es una posición que está antes de la vocal. Postnuclear, entonces es en una posición que está después de la vocal.
Por ejemplo, si decimos cama, está en una posición prenuclear. Aquí está en una posición prenuclear, pero acto está en una posición postnuclear. Con la relación a la palabra, encontramos el sonido que al inicio y en el interior de la palabra, como coco, mico, acto, acné, accidente. Está al final de la palabra, pero nunca termina con que la palabra. No está en una posición postnuclear al final de la palabra. ¿Vale? Entonces, encontramos el sonido que eh, al inicio y en el interior de la palabra. En cuanto a otras posiciones, el fonema que no puede darse en la posición final de la palabra. Entonces, no podemos encontrar el sonido que en español, posición final de la palabra. No hay palabras en español que terminan en que. Las que se recogen en el diccionario son onomatopéyicos. Entonces, vienen de onomatopeya, que significa que, que la palabra refleja el sonido. Tic-tac. Tic-tac es tic-tac, ¿no? Entonces, el significado viene del sonido aquí. O préstamos de otras lenguas como el catalán, fisac. Entonces, pero en palabras en español no existe palabra española que termine con que. Los rasgos y posiciones del alófono que. El fonema que presenta en español un solo alófono. Entonces, que a la hora de transcribir, de hacer la transcripción fonética, vamos a el fonema que tiene solamente un solo alófono, un solo sonido, una sola transcripción fonética, ¿no? Entonces no tiene varias transcripciones fonéticas. Pero de manera similar a lo explicado en otras oclusivas sordas, este alófono que también ofrece variantes en su realización. Entonces ya hemos visto que los sonidos P y T, aunque tienen solamente un solo alófono, se ven también en su contexto, también se ven afectados por los sonidos que vienen antes y vienen después. Siguen dándose fenómenos de coarticulación influyentes en la atenuación de implosión. Por ejemplo, ancla, banca y aunque. Ancla, banca y aunque. Aquí la coarticulación, porque n normalmente es un sonido alveolar, ¿no? Pero por razones de coarticulación, n pasa a pronunciarse como una n velar, ¿no? Ancla, banca y aunque. Sin embargo, es más característico en los fenómenos de coarticulación de que la realización de alófonos en puntos de articulación ligeramente diferentes en función de los sonidos vocálicos que le siguen. Eso quiere decir que a veces que, entonces, aunque es un sonido velar, ¿no? A veces el punto de articulación va cambiando ligeramente, como vamos a ver ahora mismo. En concreto, el punto de articulación de que varía en función de la vocal que siguiente. Entonces, lo que afecta al sonido que es la vocal que viene después. Así, en la pronunciación de la secuencia K, K, quiere decir que cuando tenemos sonido que seguido por una vocal A, se articula aproximadamente al límite posterior del paladar óseo, K. ¿Acaso? ¿Acaso? Entonces hemos dicho que el sonido que se pronuncia en la zona velar, muy dentro, ¿no? Que el postdorso de la lengua, que está muy dentro, toca el postdorso. Pero acaso ya podemos notar a pronunciar K, que el punto de articulación está un poco más adelante. K. Mientras que ante O o U se articula en la zona velar,
co, curioso, cúmulo. Entonces, cuando pronunciamos co, cu, notamos que el punto de articulación es la zona velar, que está muy adentro. Y ante I se articula como una consonante postpalatal. Queso, quiso, aquello. Entonces, es una zona muy adelantada, la zona velar. Co, ki, entonces notamos que notamos que el punto de articulación de ki o de que está en una zona muy adelantada en comparación con ko en la zona velar. Muchas gracias.